Apóstol, que una vez más es siempre bienvenido a esta casa del Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga. Qué bueno es saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar esta primera noche de congreso de hacer una portada general para ver qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a buscar, hacia dónde vamos en este congreso, qué es lo que esperamos. ¿Qué resultados esperamos en este tiempo que estamos juntos buscando al Señor? Creo que es un tiempo donde debemos revisar de pies a cabeza, desde las hojas hasta las raíces. Tenemos que revisar todos los mecanismos, tenemos que revisar todo lo que concierne a cada uno de nosotros y también a la congregación, a la misión, a esta parte del cuerpo de Cristo que esté lista para ensamblarse en el momento de la llamada del Señor en las nubes. Vamos a leer el capítulo 27 de Isaías 2 y 3, verso 2 y 3. Y vamos a tratar de entender todo este gran movimiento que el Señor está haciendo para lograr sus objetivos trazados. En aquel día, oiga, dice el 27:2 de Isaías, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Oiga esas palabras, son consoladoras esas palabras en medio de tanto movimiento en el mundo. El mundo está lleno de movimientos extraños hoy. Entonces vamos a ver los cuidados del sembrador. Cuando uno ha participado de ese trabajo, conoce bastante de los cuidados que hay que tener para sembrar. Y tal vez vemos Deuteronomio 32:2 para abrir. Esto es muy importante porque si no llueve, por ejemplo en el invierno, cuando uno va a sembrar milpa, va a hacer la siembra, tiene que llover primero. Necesariamente tiene que llover unas 3 veces, buenos aguaceros para que el agua penetre y la semilla caiga en agua, en tierra preparada, tierra húmeda. Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Note esto lo dijo Moisés. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cómo fue que sembró el sembrador? Porque los sembradores no somos nosotros, es Dios el sembrador. Vamos a ver el proyecto desde sus inicios. ¿Cómo fue que Dios empezó a sembrar? Dios tiene el conocimiento suficiente, tiene la pericia suficiente para sembrar. Incluye desde luego la preparación del terreno, la semilla, pero ya que tiene el terreno, elimina las malas hierbas. Porque si se quedan las malas hierbas en el terreno, la siembra no prospera. Seguramente usted va a llegar a muchas conclusiones, el porqué de las cosas, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces va a eliminar las malas hierbas
Por ejemplo, aquí está una mala hierba que tiene que eliminar Dios, que se llama el Leviatán. El Leviatán tendría que ser eliminado antes de que Dios establezca a Israel en su tierra. Porque ahorita está en su tierra, pero no está establecido por Dios, no está ensamblado el reino, está solo el pueblo y está divorciado de Dios. Está ahí por derecho, está ahí porque Dios lo plantó ahí, pero realmente la siembra, el avivamiento, el nuevo pacto para Israel va a entrar en vigencia en el milenio, cuando se hayan arrancado estas grandes plantas venenosas. Y cuando hablo de plantas venenosas, no estoy hablando de que las personas, o como personas en sí, sino como reinos, como grandes porciones de gente que está influenciada por potestades en las regiones celestes que han intervenido, grandes, o toda la tierra indudablemente. Entonces tiene que desarraigar, tiene que quitar. Cuando uno empieza a sembrar milpa hay que llevar el asadón y hay que limpiar la parte donde uno va a poner la semilla. No se puede sembrar, tirarla entre el monte, no da, no crece bien. Hay que sembrarla bien. Entonces Dios va a hacer las cosas bien porque es Dios, ¿no? Entonces el primero en ser eliminado antes que este personaje de Leviatán, ya lo vamos a ver, también está la serpiente furtiva y la serpiente tortuosa, y las va a matar también al monstruo del mar, monstruo marino que habla la Biblia. Esta serpiente furtiva que se oculta y vuelve a aparecer, son extraños personajes, extraños reinos que están sobre la tierra y que nosotros no entendemos por qué las grandes guerras, por qué el odio contra Israel, por qué el odio contra la iglesia, qué es lo que pasa, por qué odian tanto a Israel que lo quieren desarraigar de la tierra. Porque hay un propósito de Dios. Ellos no están persiguiendo a Israel en sí, ni a la iglesia, están persiguiendo a Dios, pero como no lo alcanzan, persiguen sus propósitos y su sembrado, sus intereses. Eso es lo que están haciendo. Entonces va a haber estas serpientes que se esconden y vuelven a aparecer con rapidez. Esta serpiente furtiva que se oculta y vuelve a aparecer, se esconde con rapidez. Ella describe al río Tigris, ¿sí? El río Tigris es violento en las aguas y es rápido, las corrientes son rápidas. Y está hablando no del río, sino está hablando de un simbolismo, está hablando de una analogía, es análogo esto, que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. El Tigris está caracterizado por sus cataratas y la velocidad de las corrientes, y ese simboliza al reino de Asiria. Entonces usted se va a imaginar ahorita, Hezbollah, Damasco, con razón, claro, ahí está. Desaparece y vuelve a aparecer, de repente desaparece, pero eso es una de las grandes plantas que tiene que arrancar el Padre. Son plantas que el Padre no plantó. Cuando leemos Isaías dice no sé qué libro de los profetas dice, toda planta que no plantó mi Padre, no, es el de los evangelios, será desarraigada. Eso lo dijo Jesús. Y en Isaías dice, yo te he puesto o en Jeremías, yo te he puesto para arrancar, para derribar, para derrumbar y para plantar.
Note, entonces el trabajo nuestro aquí en la tierra, el trabajo de Israel, está orientado a enfrentar estas grandes potencias que están influenciadas por potestades y principados en las regiones celestiales. Note usted, entonces aquí tenemos el primero, esta serpiente tortuosa, extraña porque se esconde y vuelve a aparecer. Son reinos no estables, pero nunca desaparece. Su tronco queda vivo siempre. Note, su tronco queda vivo, porque siempre está ahí. Pero miremos un poco más, porque estamos en la preparación de la tierra, los cuidados para sembrar. La serpiente tortuosa, es decir, la que da vueltas y rodeos, esta describe otro río, es otra analogía. Este describe a la región de la antigua Babilonia y habla del río Éufrates. Esta otra esta es una serpiente que camina despacio, pero tiene como movimientos serpentinos, ¿verdad? Esta es un imperio que Daniel nos dio una radiografía de lo que pasa arriba, porque él estaba ayunando y orando y el ángel Gabriel bajó y le dijo: varón, eres muy amado en el cielo, pero pasar de ahí para acá, la información cuesta. Porque ahí está el príncipe de Persia y el príncipe de Media. Estaban allí. Esos son los que activan las operaciones de las grandes serpientes, que son reinos anticristos. Por eso que los vemos nosotros seguido, ¿verdad? El imperio babilónico, el imperio asirio más se caracteriza por el orgullo. Es por eso que el orgullo desaparece. Y un hermano decía: mi mayor orgullo es ser humilde, decía un hermano por allá, ¿verdad? Entonces, ¿no? Ese desaparece, y el orgullo es como el mal aliento. El que lo tiene no lo siente. Todos se han dado cuenta, y el que lo tiene es el último en darse cuenta que tiene mal aliento. Por si las dudas, siempre hay que hacer un no higiénico. Dele un aplauso al Señor. Pero note, el imperio babilónico no está muerto tampoco. Esa es una serpiente que va como despacio. El Éufrates, aunque ya está seco, el imperio está vivo. Por eso el imperio, el Éufrates, era una gran señal puntual de los tiempos del fin. Cuando el Éufrates se secara, es porque ya llegó el fin y ya se secó. Entonces, note, es un río símbolo, es un río de gran importancia en la Biblia. Entonces, y el monstruo que está en el mar, que también es llamado Rahab, ese tiene que ver con la moral, y ese tiene que ver con el reino de Egipto. Es un reino moral. Entonces, cuando usted oiga del monstruo marino en la Biblia, vea del monstruo marino en la Biblia, está hablando de la moral, está hablando de Rahab. Y Rahab, pues usted sabe quién era Rahab en Jericó, ¿verdad? Entonces, note, habla de ahí. Esa es la tercera planta venenosa que Dios tiene que arrancar para poder sembrar. No se puede sembrar. Nosotros cuando sembrábamos allá, había que arrancar la zarza. ¿Y qué cuesta arrancar, hermano,
hay monte suave, hay monte que sale y fácil de arrancar, pero hay monte que se arraiga muy bien y que es difícil arrancarlo y exterminarlo es más. En aquel día que Jehová anule para siempre los imperios asirios, babilónico y egipcio, Israel va a surgir, porque Israel va a ser visitado por Dios, indudablemente en su segunda venida a la tierra, y ellos tienen que desaparecer para que Israel sea la cabeza de las naciones. A veces se pone a pensar, ¿y por qué tanto lío con Israel por el amor de Dios? Hombre, ¿por qué no agarran otro pedazo de tierra por otro lado? Si es desierto. No, es que es el punto estratégico, es donde va a ser la cabeza de las naciones. Entonces, al reino de las tinieblas le interesa tantísimo Israel, porque es como para sentar al anticristo ahí, para que gobierne el mundo. Por eso es que Israel es una pieza de gran interés. Y usted ve cómo lo agarran a matarlo y de todos modos pierden las batallas. Esta es la séptima batalla que pierden las naciones árabes contra Israel. Séptima guerra. Guerras a muerte. No bromeando. Guerras a terminarlo. Oí una declaración ayer y dice, no nos da vergüenza decir que necesitamos de urgencia hacer desaparecer a Israel de la tierra, porque es el pueblo causante del derramamiento de sangre y de muchas cosas. Estaba hablando ahí el señor Fíjese el interés. Y con la iglesia yo creo que también el diablo se ha de lamer los bigotes, si es que tiene, para hacernos desaparecer. Cuando nos ponemos vivarachos, cuando nos ponemos a buscar a Dios, entonces las cosas se complican. ¿Por qué se complican? Hay hermanos que me dicen, mire hermano, yo ya no voy a ayunar, ya no voy a orar, porque desde que empiezo a ayunar me empieza a atacar el diablo. No, eso es claro, empieza a ser objetivo militar, empieza a ser importante en el universo, empieza a ser una pieza clave en los ejércitos de Dios. Claro, por eso es que hay que resistir al diablo, ¿no? Hay que saber qué estamos haciendo, y es para esto son estos congresos. Veamos entonces, en aquel día cuando Jehová anule para siempre los imperios, porque de hecho están golpeados de muerte las potestades, los principados, los que potencian estas grandes masas poblacionales en el mundo, grandes reinos que pareciera que están muertos, porque por ejemplo Egipto no se ve, no se oye, y ahora Egipto está del lado de Israel, pero Egipto dice que es como una vara que el que se apoye en él le va a traspasar la mano. Y Israel, el primer ministro está muy confiado en que Egipto está apoyando, Cisjordania y todo eso están apoyando que se haga el pacto de paz. Pero eso no es verdadero. Porque hay un concierto en todas esas grandes potencias. Y el estorbo es lo que de Dios está en la tierra. Salmo capítulo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice, ¿por qué consultan contra Jehová y contra su ungido? Y diciendo, rompamos sus coyuntas, separemos el planeta para nosotros. Miren lo que piensan. Es el pensamiento
Ya sabe usted quién es el principal pensamiento, ¿no? Entonces, note qué dice aquí. En aquel día, cuando Jehová anule para siempre los imperios, esos 4 imperios, 3 imperios, Israel surgirá de nuevo como está plantado, o como se espera que esté plantado, fértil y libre de enemigos. 27:4 de Isaías. No hay, y dice Dios: en ese tiempo yo voy a regar esa viña, voy a cuidarla, y no hay enojo en mí, dice Dios. Dios no es resentido como nosotros. Dios no es amargado. Dios no guarda rencor, porque Dios es amor. En Él se cumple 1 Corintios 13. Esa es la naturaleza de Dios, la de 1 Corintios 13. El amor, ¿verdad? No es así de foto de selfie, ¿eh? No es sin fingimiento. Cuando usted diga amo, es cuando más serio se debe poner, porque está diciendo algo inconmovible. Yo te amo, hermano. Ay. Bueno, miremoslo un poquito más, Esto se va a poner bueno. Estoy haciendo una portada. Esto es solo la portada del libro que se llama Congreso Raíces 2023. Entonces, la iglesia, ¿cuál es el rol de la iglesia aquí? La iglesia, por su parte, es un exitoso injerto, no es una siembra, es un exitoso injerto de una rama de olivo silvestre infructuoso. El nombre de ese árbol en el campo en Israel le llaman acebuche. Es olivo, pero no da fruto. Entonces, como no da fruto, cuando se desgajaron las ramas del olivo verdadero, ese olivo que está conectado desde los tiempos antiguos, ya les voy a explicar cómo. Ese olivo de la savia, de la rica savia. Entonces Dios agarró una rama del olivo silvestre, que éramos nosotros sin Dios y sin esperanza, condenados a no dar un fruto jamás, e hizo un injerto, un extraño injerto, porque es contra lo que normalmente se hace. Porque lo que se hace para hacer un injerto no es poner una rama estéril, sino una rama fructífera en un árbol que no da fruto, pero que es de la misma naturaleza. Entonces se pone la rama fructífera en el árbol, y con la savia del mismo árbol sigue fructificando esa rama, y empieza a fructificar el árbol. Pero Dios no lo hizo así. Dios agarró una rama perdida, una rama infructuosa, y la injertó en el olivo verdadero. ¿Quiénes le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Este injerto, este es análogo, ¿no? Eso es una analogía. Este injerto exitoso de la rama de un árbol silvestre, injertado en el verdadero olivo, es un misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Note usted cómo siembra Dios. Vamos a ver un poquito la semilla. Fíjese que Dios estaba buscando semilla para sembrar en el reino terrenal y en el reino celestial, pero no tenía semilla. Entonces se fue a Babilonia. Justo después, en el capítulo siguiente del 11,
cuando había confusión en Babilonia, se fue al reino de Babilonia y fue a buscar uno que estaba conectado con Dios, Abraham. Y su mujer era estéril. Y le digo, sal de ahí, sal de tu casa, yo te voy a llevar, ya te escogí una tierra para ti y te voy a sembrar ahí. Note esto. Y dice que Abraham salió y poco a poco se fue quitando lo infructuoso de él. ¿Sí? Se quitó al papá, se murió el papá. Se quitó a Lot, ¿verdad? Porque a veces hay que quitarlos llevándolos al cementerio, porque no se quitan de otra manera. Lot fue a parar a Sodoma, se fue quitando todo lo infructuoso de Abraham. Y resulta que pasaron 100 años y dice que él salió sin saber a dónde iba, porque él no tenía un mapa, no tenía GPS. Qué bonito hubiera sido. Su GPS eran los altares. 7 altares hizo Abraham. Ahí los busca, a ver si los encuentra, va a encontrar 5. Los otros le va a costar encontrarlos. 7 altares hizo Abraham para llegar al monte Moria, donde entregó a su hijo, que fue el último altar. Cuando entregó a su hijo, entonces probó la semilla que había en él. Porque hay hombres que tienen semilla y hombres hombres de Dios, que solo tienen agua para la plantación. Hombres que tienen semilla y hombres que tienen agua. Porque dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces hay hombres que tienen semilla y hay hombres que no tienen semilla, sino solo agua. Dan mantenimiento a la plantación. Nada más son un sistema de riego del cielo, pero son un sistema de riego. Están conectados al cielo, pero no tienen semilla, porque Apolos estuvo años en Corinto y no logró hacer nada. 1, 2, 3 dejó todos mareados, porque solo eran bautizados en el bautismo de Juan, y ya Juan, ¿qué tiempo se había ido? Casi 60, 70 años después. Y no sabían del bautismo con Espíritu Santo, no sabían nada, no sabían nada, no habían entendido nada, estaban mareados, porque Apolos no tenía semilla. Cuando llegó Pablo ahí, se juntó con Aquila y Priscila, inmediatamente la iglesia se desarrolló, porque era un hombre que llevaba semilla del cielo. Denle un aplauso al Señor. Va a ver usted cositas bien interesantes aquí, interesantes, que no las habíamos visto nunca. Vaya, por lo menos yo no las había visto. No sé si usted las había visto, pero bueno. Entonces dice, la iglesia por su parte es ya dijimos un exitoso, pero es un injerto. Entonces va Dios y trae a Abraham. Pasan 100 años, o casi, cumplió 100 años. Y a los 100 años apareció Isaac. Ya tenía su hierba mala, porque uno busca, a veces planta hierbas malas. Tenía ya a Ismael. Lo tuvo que echar, porque era hierba mala. Y esa hierba es la que está entorpeciendo hoy, todavía, imagínense, miles de años después. Entonces tuvo que echar a Ismael cuando llegó Isaac, porque no puede estar la plantación de Dios junto con la otra. En el único caso que Dios dice, que el Señor Jesús dijo, no arranquen la cizaña.
porque van a arrancar también el trigo, porque la cizaña es gente de adentro. Ya no mire al hermano porque no es cizaña, somos trigo todos. Cante trigo soy mejor, ¿verdad? Pero la cizaña tiene la particularidad que donde sale, lo primero que hace es que enrolla el tronco o la base de las raíces del trigo por lo menos 2-3 metros alrededor. Cuando usted arranca una cizaña, se lleva 5 o 6 familias. Entonces no hay que arrancarla. Son esas pequeñas hierbas que hay que aguantar, pero las grandes hierbas sí hay que arrancarlas. Miremos, Romanos, bueno, pero me gusta mucho ver lo de Abraham, porque Abraham fue el tronco de los pactos. El pacto de Abraham es el tronco de los pactos. De ahí se desprende, ahí le dan el pacto donde le iban a dar una simiente terrenal en Isaac. Pero le ofrecieron una simiente celestial, pero no se miraba por dónde. Pero las raíces del olivo son así, fíjese. Las raíces del olivo, aunque el olivo, el tronco esté ahí casi seco, las raíces se meten por debajo y están vivas. Y de repente salió un renuevo. Y así fueron saliendo renuevos. Salió Isaac, salió Jacob, no todos, no siempre salen benignos, ¿no? Salió Jacob, renuevos, renuevos proféticos, renuevos que traían luz. Todos traen luz. Los profetas, los renuevos traen aceite, traen luz. Normalmente todos los renuevos son proféticos, hasta que de repente la raíz llegó hasta Isaí. Isaí, sin darse cuenta, era raíz del olivo, de los olivos. Y de repente nace David. Fíjese, ¿cómo? Y con David es que pacta, hace el pacto davídico. Y le dice: yo te voy a dar a ti un rey permanente sobre tu trono, que nunca va a pasar su reino. Es el pacto davídico. Pero de la iglesia no le habló nada. Nada. Y luego viene Salomón, otro renuevo, revelando a Dios, revelando carácter de Dios. Cada renuevo revela a Dios y revela sus propósitos. Pero fíjese que de repente aparece el mero renuevo, el Cristo. Y cuando aparece el Cristo, aparece desapercibido, escondido. No fue de un gran árbol que salió, sino salió de una casa sencilla, de una familia sencilla. Pues si hubiera sido una familia caudalada, no hubiera ido en un asna. María hubiera ido en un camello bien ornamentado, o en un dromedario con silla para sentarse, silla para mujer. Pero se montó en un asna. Eso era como ir montado sobre una compactadora. Sí, es horrible esa cosa. Entonces el que se ha montado en un asno o en un macho o en una mula sabe
¿Qué es eso? O sea, el que no sabe montar, el día siguiente no se levanta, ni tampoco el otro día, le da fiebre, porque se pone tieso y el trote es severo, como que no tuviera amortiguación. Los caballos son carros lujosos, los otros son carros de trabajo. Entonces, Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. Oiga, la raíz, esa raíz que viene desde Abraham. ¿Por qué Esteban, cuando hizo su apologética en el capítulo 7, no habló de Noé, no habló de ninguno de los antiguos? Comenzó de Abraham, porque ahí comenzaron los pactos. Esto hay que entenderlo bien. Capítulo 7, léalo y va a ver usted que de dónde se agarra su interpretación Esteban para poder defender el mensaje que estaba dando. Entonces dice fuiste participante de la rica savia del olivo. 11:18, no te jactes contra las ramas, porque si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú estás ahí por la fe. Por eso estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Oiga, eso es para nosotros. Note que en Cristo aparece de repente una entidad que nunca se vio en el Antiguo Testamento, y es la entidad celestial. Es la rama de acebuche, y eso somos nosotros, la rama de acebuche. Perdone usted si se sentía hebreo, porque ahorita todos hay muchos que se sienten hebreos y se llaman Ben David, Ben José, Ben Abraham. Ven para acá mejor para que se conviertan, que vengan para acá y que se conviertan a Jesucristo. Bueno, entonces mire, no es de jactarse uno, sino de dar gracias a Dios por estas metáforas, estas dos metáforas, la de los ríos, ¿sí? Lo de los reinos y de los grandes monstruos de los que habla la Biblia, son metáforas. Lo que está diciendo es, así son esos reinos. Son enormes, son terribles. Hay que arrancarlos, a ellos sí hay que arrancarlos. Porque se tiene que sembrar la semilla que quede después de la tribulación. Ay, ¿cómo va a ser eso, hermano? Así como en el diluvio. Solo 8 quedaron, fíjese. Y los 8 poblaron el mundo, así va a ser ahora. Pocos van a quedar. Así que usted no haga planes para quedarse. Haga planes para irse porque... Entonces, en estas dos metáforas resume Dios los cuidados con Israel, pueblo terrenal, que nos deja gran aporte con relación al carácter de Dios al amar sin resentimiento. El arduo trabajo con Israel, imagínense que cuando se han vuelto religiosos y santurrones y idólatras,
los tuvo que entregar a Babilonia para que los ídolos le salieran por la nariz. Así que cuando uno busca sus entretenciones que no son adecuadas, que están contra la palabra, de repente le va a dar a uno que esas entretenciones le salgan por la nariz, pero ya en exceso son dañinas. Entonces cada vez que se los llevaron cautivos, los estaban corrigiendo con la vara del Leviatán, con la vara del monstruo marino, con la vara de la serpiente tortuosa. Por eso fue tan duro para ellos. Es esta forma que disciplina a Dios. Por eso dice, no, dice, los cristianos tienen al Espíritu Santo, no pueden ser estorbados. ¿Cómo no? Por el amor de Dios. Si son los disciplinadores del pueblo de Dios. ¿Usted cree que si no estuviera el diablo como león rugiente y todos sus demonios buscando cómo agarrarlo a uno? Nosotros estamos aquí un poco por amor y un poco por puro miedo. Dale un aplauso al Señor si se anima. Perdone, pero ahí sí que. Entonces, como no todos los días es congreso, hay que hablar claro. Entonces nos deja una gran lección del carácter de Dios. Dios no se enoja cuando disciplina. Dios disciplina y cuando Dios disciplina quedan las marcas. Y las marcas de la disciplina de Dios no se borran. Y por eso es que muchos están aquí. Porque ya sintieron allá afuera. Bueno, entonces, y otros que andan por allá. Andan por allá por Babilonia, fíjese. Allá andan por Babilonia, junto a los ríos de Babilonia, bajo los sauces, ¿verdad? Que por allá les piden que canten y cantan en las cantinas. ¿Verdad? Yo tengo un amigo que me ama, y bien bolos. ¿Verdad? Esas eran las canciones que les pedían a los judíos, que cantaran allá. Salmo 37 creo que es. Junto a los ríos de Babilonia no se va a poner a cantar la canción, ¿verdad? Porque se va a poner ¿verdad? No. Entonces es una verdad lo que dice esa canción. Pues mejor le ponemos otra música. Bueno, entonces el arduo trabajo con Israel, llevándolo a Babilonia por la idolatría, en Egipto por la vida moral, en Asiria por el orgullo religioso. Asiria ahí está pegado, hermano, sí, ahí está pegado. La corrección de Dios está cerquita ahí, cerquita. Egipto está ahí pegado con la frontera de Gaza. Asiria está al norte, solo un freeway de por medio. Así que no está lejos. Entonces ve usted cómo es que Dios trabaja. Entonces dice, la voy a regar. Dice, voy a regar esa planta. Note usted 7 guerras. La primera guerra fue en 1948, cuando levantaron por primera vez la bandera de Israel, cuando la ONU por el voto de Guatemala les dio la tierra en propiedad. No tenían armas, no tenían nada y eran unos cuantos nada más. Y se le vinieron 7 naciones encima y fueron derrotadas milagrosamente. 7 van con 7 guerras con esta. Y las 6 por lo menos anteriores, las perdieron la Liga Árabe. Y no iban jugando. La guerra de Egipto, se levantó una nube de aviones
un día, exactamente un día como el día del Sukkot, el día que atacó Hamás. Porque todos se van a su casa, todos cuelgan las armas, están en su casa, pero nadie está, no, y como es sábado y como es día, es holiday, no pueden correr, no pueden. De repente se dieron cuenta que venía la nube de aviones sobre Israel, pero empezaron a incendiarse en el aire, empezaron a caer, y cuando fueron a ver y destaparon los aviones, tenían enjambres de avispas quemadas adentro. Quemaron a los pilotos, fíjense. Puesto, picaron a los pilotos y se estrellaron los pilotos. Así es como riega Dios, ¿verdad? Te está llevando el río, ¿verdad, mi hijo? Te está llevando el río, estás en el horno 7 veces calentado. Ahí te voy a aparecer yo, porque afuera no. Cuando uno está en frío, no está pensando en Dios, está pensando en horas de trabajo, hasta los días domingo a la hora del culto, ¿verdad? Aleluya, ¿quiénes dan gloria a Dios? Entonces la iglesia no tiene antecedentes notorios en el Antiguo Testamento, sin embargo está escondida en las figuras, los símiles, las parábolas, los paralelos, las sombras, como está escrito en Romanos 15. En Romanos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. 15, no sé qué, creo que es 15:1 en adelante, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Note, de nosotros no se sabía que Dios iba a hacer un injerto extraño, no sabía nada. La iglesia no es un pueblo de pactos, la iglesia no sabe hacer pactos, no tiene mediadores hasta que apareció Jesucristo y se ofreció como mediador voluntariamente porque nos amó primero, aún siendo nosotros pecadores. Dios. La iglesia fue plantada después del sacrificio perfecto de Cristo. Esto es similar a lo que había con Israel en el milenio. En el milenio sí se va a plantar Israel, va a ser la cabeza de las naciones, va a vivir su nuevo pacto Israel ahí. Pero con tierra literal, con rey literal, con trono literal. Fíjese usted, va a ser la cabeza de las naciones, y por eso es que quieren ese lugar. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, pero no solo al diablo. Oiga, 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Él es figura del que habría de venir. Y por último, limpió el terreno para que nuestras almas pudieran ser salvas también. Entonces, note, por eso nosotros no tenemos parte con la muerte segunda, no vamos a llegar ahí. La muerte física ya la padeció Él en nuestro lugar, visiblemente. La muerte segunda, ya Él tiene las llaves, ahí ya no hay por qué preocuparse. Tenemos que preocuparnos de vivir bien aquí. Cuando digo vivir bien es administrar este cuerpo mortal apropiadamente para cuidarlo. Cuando digo cuidarlo es cuidarlo. Duerma,
coma solo lo necesario. Aleluya. Porque si no, un día va a tener que... Yo lo que estoy viendo venir es que van a haber acontecimientos terroríficos previos a la venida del Señor, que no es la tribulación, sino el principio de dolores. Y que de verlos, la gente que está dañada del corazón, la gente que tiene la presión alta, la gente le va a dar un paro. No va a aguantar. No va a aguantar esos sacudiones. Y por eso hay que empezar a trabajar en eso. Aleluya. Yo les cuento a los hermanos que cuando yo era un bebé, un niño, hubiera podido comerme una panadería entera porque no me hubiera caído mal, pero entonces no tenía, no había pan. Cada 15 días me compraban un pan en la montaña, cada 15 días. Yo soñaba con ese mentado pan. Y al fin llegaba el señor que vendía pan y me compraban un pan y me lo comía con un gusto. Ahora que podría comer pan, ahora no puedo porque se me suben los triglicéridos. Fíjese usted, vaya si no son triglicéridos. Se me suben los triglicéridos, entonces, bueno hermano, pero ya que tiene, coma. No, señor, no. Yo tengo un oficio sacerdotal y tengo que ser disciplinado, porque la administración de mi cuerpo es clave para mi servicio. Si no voy a andar, no señor, no. Hay que hacerlo. Bueno, miremos. Entonces, vea cómo Dios siembra, ¿verdad? Cómo Dios siembra. Para sembrar a Israel va a tener que arrancar esas grandes potencias. Y arrancar una raíz de esas, hermano, va a ser necesaria la tribulación, ¿sí? Para que se arranquen esas raíces y que se arranque todo lo falso de Israel, toda esa religiosidad tan diversa que tiene Israel, hermano, que da vértigo verlos con tanto chunche encima, hermano, si parecen árboles de Navidad, hombre. Parecen arbolitos de Navidad, tienen de todo encima, unas cosas de plástico aquí, que aquí tienen las leyes. Pues si no es necesario eso, por el amor de Dios, hombre, un montón de pitas por todos lados. Sí les dijeron que se pusieran filacterias para instruir a sus hijos, pero miren a qué los instruyeron: a ser como ellos, a no conocer al Mesías prometido. Usted y yo debemos enseñar a nuestros hijos con nuestra vida, más que con nuestra boca. Porque si no, nuestros hijos van a aprender cómo no ser cristianos buenos. Pues nos van a ver a nosotros pelear con los demás. Bueno, entonces a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo. Y en Hechos 10:45 dice: los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Oiga, aquí es donde está el texto, 1 Corintios 3:6, yo planté. Por eso fue Dios a cortar una mata de vid hasta Babilonia y la trasladó al desierto y la hizo andar. Nunca Abraham dijo: esta tierra es mía. Lo único que fue de él fue donde puso la tumba de su esposa. Ese pedacito de tierra que le vendió Het fue lo único que tuvo de él. Él era riquísimo, pero no tenía tierra. Porque esperaba. Entonces, note,
Veamos ahora, la guardaré, dice, las características del cristianismo son internas y externas. La parte interior es la conciencia del amor de Dios. Nosotros sabemos que Dios nos amó primero, que nos ama, porque nuestra conciencia nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Tiene usted esa conciencia? ¿Sí? ¿Sabe que es salvo? Porque si no, vamos a orar por los que no han tenido un encuentro personal con Dios. Es necesario buscar un encuentro personal con Dios. Entonces, mire, también la conciencia del amor de Dios, el más profundo sentimiento de que no podemos ser arrastrados más allá de los límites de su cuidado, es la experiencia, es la realidad experimentada de los brazos eternos que siempre nos arropan, aun cuando estemos en valle de sombra de muerte. Él va a estar ahí. Yo le pregunté, Señor, ¿y por qué no? ¿Por qué no desde ya pues estás con nosotros? Porque de repente nos va a tocar pasar por los valles de sombra de muerte o por el valle de sombra de muerte. Porque es un valle cuando le toca a uno. Y entonces me dijo, diles, porque estaba yo en una iglesia allá en el desierto, diles que no teman, que cuando les toque, yo estaré ahí. Es que eso le hace a uno como tenerle menos miedo a la muerte, ¿verdad? Una de las necesidades básicas de la vida es la seguridad. Note usted que eso es lo que va a ofertar el anticristo, la paz y la seguridad, porque son dos cosas que el hombre no tiene y que no se compran en la farmacia, ni en Walmart, en ningún lado. No hay. Entonces va a ofertarlas el anticristo. Pero la paz y la seguridad son satisfactores carísimos que solo Dios puede darle al hombre nacido de nuevo. Yo voy rápido. La característica externa es la capacidad de resistir. Note usted que mientras otros se derrumban, los creyentes permanecen erguidos. Ahí están. Solo que se derrumben solos, como los jugadores que quieren sorprender al árbitro, ¿verdad? Que les pasan medio dando un empujoncito y ellos van a caer dando vueltas y quejándose, que ya les quitaron hasta la cabeza, pero es para que el árbitro marque. No, los santos son sólidos. Dice que nosotros somos como el monte de Sión, que no se desliza, sino que permanece para siempre. Aleluya. La característica externa entonces es esa estabilidad. Oiga esto, Salmos 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Oiga, ¿sabe usted por qué los búfalos cuando son atacados no se van ciegamente encima del león o del tigre o de las hienas, sino que se quedan calculando y sacudiendo la cabeza? ¿Ha visto usted el movimiento que hacen? Y mueven la cabeza, pero no, y el otro pobre lo tienen de aquí y no se meten luego, pero es que ellos esperan un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos tienen un depósito de aceite aquí, en esta parte de aquí, cuando mueven la cabeza, ese aceite se riega como la adrenalina en nosotros, se riega sobre el cuerpo, sobre el cuero, para que las uñas de las fieras se resbalen. Entonces ellos esperan su momento para dejarse salir encima. Por eso es que somos como los búfalos, fuerza como la del búfalo. No fácilmente
Y cuando llegan a agarrar al león que los está atacando, no solo lo levantan y lo tiran para arriba y lo vuelven a recibir, sino además de eso se paran sobre él hasta que ya no se mueve. Así que parece lo que decía David: los perseguí, los alcancé, los atravesé y no se levantarán más. Así hay que ser con nuestros adversarios. Cuando le aparezca algo a usted por ahí, persígalo. No se deje perseguir, persígalo. Muévale la cabeza. Que el aceite de Dios se le riegue por todo primero Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la característica externa del cristiano, es que cuando otros se derrumban, el cristiano permanece. Por eso es que la iglesia no se ha destruido. Bueno, yo termino. Voy a concluir con Deuteronomio 11:12. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio hasta el fin. Nunca Dios te ha desprendido los ojos. Dios vela sobre ti. Dios vela sobre Israel, aunque eso que está pasando es una gran disciplina para los entendidos y es la muerte para los que no entienden. Muy bien, yo voy a pedirle si quiere venir adelante, porque Dios le habló en algo en esta portada del Congreso. Está afligido, está angustiado, está desesperado, no haya para dónde agarrar, corra, véngase para adelante, porque lo van a socorrer, lo van a rescatar, le van a poner encima la sombra del Altísimo. Si usted está herido, está lastimado, véngase, porque, bueno, primero no deberíamos de estar lastimados, pero si está, véngase. Venga a decirle: Señor, yo estoy peleando contra carne y sangre. Estoy peleando con mi esposo, estoy peleando con mi esposa. No debo hacerlo, yo vengo a comenzar una nueva vida conforme a mi sacerdocio. Si hay desenfrenos en cosas que no debe hacerse, también deténgase. Pelee esa batalla. Golpee, como decía Pablo. Pablo decía: yo golpeo no como al aire, no como golpeando el viento, decía Pablo. Pero ¿qué quería decir? Cuando uno ve las traducciones, dice: yo me morateo los ojos yo mismo. Se disciplinaba, se negaba a hacer lo que le exigía su naturaleza. Aleluya. Así debemos ser nosotros los creyentes. ¿Para qué vamos a esperar una disciplina de Dios? Mejor hagámoslo nosotros, abstengámonos nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Suenen el piano, hermano, suenen el piano. Gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia y su bondad, de generación en generación. No temas, hija de Sión, porque grande es Jehová sobre ti. Dios vela sobre ti. Dios vela sobre ti. Está guardándote de día y de noche. Aunque no lo entiendas y no lo sepas, Dios te está guardando ahí.
Cristo viene. Está a las puertas. Volverá. Vamos a orar, vamos a orar. No sería raro, oigan lo que le voy a hablar, yo no estoy anticipando nada, solo estoy diciendo que no sería raro que la guerra de Gaza se extienda a Siria. De hecho ya hay serios enfrentamientos con los grupos ahí, se va a extender. Pero cuando usted vea las sumazones y los bombazos, Dios está arrancando raíces, está arrancando potestades, está destruyendo arriba, le está quitando a las potestades sus instrumentos de destrucción abajo. Todo esto tiene un propósito, aunque a veces se ve terrible, se ve horrible, se ve feo. Pero eso es, así es como funciona. Padre, yo bendigo a mis hermanos que han venido en busca de ayuda, de auxilio. Adelante. Bendigo a los hermanos que han venido en busca de tomar grandes decisiones, de tomar grandes resoluciones de corazón, en el nombre de Jesucristo. Los bendigo, Señor. Los bendigo con una visión clara de los tiempos que estamos viviendo. Señor, que seamos todos terrenos fértiles para la semilla que está cayendo del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Estamos celebrando el comienzo de... ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso!
por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podemos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.